informativo y doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Bernardo Barranco. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, un abrazo muy grande, buenas noches. Oye, pedirte tu punto de vista, tú has escrito y conoces muy bien el Estado de México, este arranque del proceso político, acabamos de escuchar a voz de Andrés Levy, toda la información de la encuesta, de cómo está viendo la gente la situación en la entidad. Tú tienes una mirada privilegiada sobre el tema. ¿Cómo ves las cosas, doctor? Mira, yo creo que la elección del Estado de México se convierte en una elección que va más allá del Estado de México, con el padrón electoral más importante en el país, del 13%, se convierte en un test para medir el proceso electoral del 2024. Y también tiene otro rasgo, además de la gobernatura que está en juego, y es la existencia del PRI. Si el PRI pierde en el bastión más importante, en su bastión histórico, muy probablemente estemos a las puertas de la debacle, de la extinción de un partido poderoso que ha marcado la historia del país en el siglo XX. Entonces hay muchas cosas que están en juego. Al interior del PRI habría dos grandes posturas, Leonardo. Una primera que plantea la inevitabilidad de la pérdida del partido, del proceso electoral, y por lo tanto pactar una transición sedosa, una transición suave, como originalmente se ha dicho que hizo Peña Nieto con López Obrador en la presidencial del 18. Pero hay otros sectores que dicen no, el que caiga el PRI en el Estado de México es la debacle total del partido, es la pérdida del partido, por lo que no solamente por lo que representa simbólicamente un partido que nunca ha perdido en el Estado, que tiene 92 años en el poder, sino también el tema de los grandes recursos que el Estado de México recibe y que muchos de ellos tienen una utilización, hay que decirlo, política. Entonces, frente a eso es como se están jugando las diferentes cartas alternativas. Y todo esto, Morena, lo que ha hecho, ha catalizado el proceso. Todo se ha adelantado, ¿no? Desde la designación de candidatos, desde el proselitismo. Imagínate, Leonardo, que en el Código Electoral aprobado por los diputados locales, este proceso de designación de candidatos está hasta enero del próximo año. Hay un adelanto de más de 8 meses, con lo cual muchos están planteando que hay actos anticipados de campaña. Y hay muchas cuestiones también que están acelerando y están, digamos, rompiendo los cánones. Por eso creo que esta elección, querido Leonardo, no sé qué pienses, hay que verla con ojos diferentes a lo que habíamos visto en procesos anteriores. Es decir, es una elección... ¿Sí? No, ibas a decir, ¿es una elección? Es una elección que tiene una serie de catalizadores, ¿no?, que rompen con lo que habíamos tenido de una clase política muy perfumada, muy dada a las formas, muy respetuosa de los tiempos, y con el aceleramiento que ha imprimido Morena, todo esto se está quebrando, desde los candidatos hasta la cuestión de los recursos, las posturas, los proyectos, las alianzas, etcétera, etcétera. Y el PRI, y con esto, digamos, concluyo esta primera parte de mi comentario, está en un momento muy complicado. Primero, no tiene grandes candidatos o candidatas. El momento complicado es así como in articulo mortis, ¿no? Exactamente. Y otra cuestión que tiene el Partido Revolucionario Institucional es no solamente el desgaste de estos 92 años en el Estado de México, sino el tema de una desbandada. Hay grandes sectores del PRI que se han ido a Morena para bien o para mal. Y esto también está dejando,
trunco el proceso. En fin, yo creo que se avecina en un proceso electoral diferente, que hay que tener miradas y actitudes diferentes, no solamente en los tiempos, sino en las formas en las que se van a dar. Sí. Te iba a decir que una de las cuestiones importantes es el tema de las alianzas, de la alianza. Solo el PRI no gana, no puede competir. Con el PAN tendría posibilidades, aunque sigue en desventaja según las encuestas frente a Morena. Pero el tema acá es que frente al río revuelto que ha agitado Alito Moreno, lo que estamos asistiendo es a, en este caso el PAN quiere imponer su candidatura. Entonces, pues sí, resulta muy interesante ver que Enrique Vargas, el antiguo presidente alcalde de Huixquilucan, pues está apuntando de manera fuerte y sabe muy bien que tiene que puede tener chance. Sí, se tiene un despliegue efectivamente que no necesariamente se refleja ahora en las encuestas, según veía estas últimas que hoy se publicaron. Poco interés de la gente, mucha calentura de los políticos, solo el 11%, doctor, está interesado así fuertemente en la política, pero bueno, hay calentura efectivamente en las élites y tenemos a Delfina, tenemos a Cepeda, que también ya se apuntó, vamos a ver qué dice Movimiento Ciudadano, pero tendríamos a 2 integrantes del mismo elenco del 2017. Tú escribiste y documentaste muy bien la actitud del gobierno, de la coalición gobernante entonces en el Estado de México, que apostó todo para ganar la elección, la que ganó finalmente Del Mazo. Y en aquella época recuerdo que decían que querían mostrar o demostrar que finalmente Andrés Manuel López Obrador, que había tenido unos años de ascenso importantísimo, era finalmente derrotable. Ahora tenemos un PRI en una condición, Bernardo, completamente diferente. La pregunta es si Del Mazo se va a comportar como Murat, que ya lo ves también muy campante, promocionándose, como si no hubiera perdido en su estado. Él se siente triunfado en su estado, a pesar de que ganó Morena, Omar Fayad, por supuesto Quirino Ordaz y muchos otros gobernadores priistas que han dicho, ante el dilema de la alianza opositora o irse con Morena, prefieren irse con Morena. ¿Tú de qué lado crees que lata finalmente el corazón de Del Mazo? No, fíjate que ahí hay grandes dudas, digamos. Tenemos que ver que en el Estado de México es como el territorio donde se mantiene más pura la tradición priista en el poder. Un Estado bonapartista, como diríamos en los años 80, 90, y acá el tema es que Del Mazo hasta el momento está en una gran indefinición, es decir, no se está pronunciando del Moral, la secretaria de Desarrollo pareciera ser que es su candidata, pero es una candidata relativamente débil, pero recuerda que el PRI, el gran elector y el gran definidor son las cabezas. Antiguamente era el presidente que decía quién entraba, quién era el tapado, etcétera. Lo mismo pasaba, el gobernador era el conducto, y en este caso el gobernador está dando muestras de mucha indefinición. Probablemente en sus últimas actividades está enfatizando mucho el tema de los programas sociales, y ahí es donde el PRI tiene mucha fuerza. El programa del salario rosa, la tarjeta rosa, estamos hablando de más de 600,000 adherentes, a los cuales mujeres de diferentes, sobre todo clases populares, son apoyadas por el gobierno, y Del Mazo le ha estado dando mucha vuelta, lo cual uno podría inferir que se estaría inclinando por dar la batalla. Otro elemento es la cooptación del Instituto Electoral, que antes del nombramiento de la nueva presidenta, pues eran prácticamente 5 priistas frente a una persona no priista, a un consejero no priista. Con la designación de Amalia Pulido, una académica, pero que forma parte de la nomenclatura política del Estado de México, pues el PRI se convierte prácticamente ya no solamente en mayoría, sino en propietario
del Instituto Claro. Electoral. Así es que Pues las cosas están ahí todavía con un gran vamos a ver volado, mi querido. hacia dónde se mueven las cosas. Ya tendremos ocasión de profundizar en el tema. Doctor, te mando un abrazo. Otro para ti, mi querido Leonardo. Bernardo Barranco, un distinguido sociólogo, autor, entre otros, del libro El infierno electoral, en el que radiografió las elecciones de hace 6 años allí en el Estado de México.